La bodega de carga del Meridiano Estelar olía a plástico quemado y arrepentimiento. Debería haber sabido que no debía aceptar un trabajo transportando mercancías a las colonias exteriores, pero créditos son créditos. Y mi barco no iba a repararse solo. Me llamo Krix Tayal, segundo navegante del colectivo Borine. Y he visto mi buena dosis de cosas extrañas en 15 ciclos de viajes espaciales de larga distancia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para Maravaz. Subió al barco en la estación Terminus con exactamente 3 maletas, una chaqueta gastada que había visto décadas mejores y una expresión que sugería que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar. Humana, de sexo femenino, joven según sus estándares, tal vez de unos 20 años en años terrestres, con el pelo castaño recogido en lo que ellos llaman una coleta. Tenía una estatura promedio para su especie, lo que significaba que apenas me llegaba a la mitad del torso. ¿Usted es el capitán?, preguntó, sin molestarse en hacer cortesías. ¿Navegador? Corregí, haciendo chasquear las mandíbulas en lo que esperaba fuera un gesto de bienvenida. El capitán Trell está en el puente. Usted es el pasajero que se dirige a Nueva Hebrón. Esa es. Cargó sus bolsas con una facilidad que parecía inusual. La mayoría de los humanos sufrieron debido a la mayor gravedad de nuestros cuerpos. ¿Dónde me toca dormir? Señalé con uno de mis brazos secundarios hacia los camarotes de la tripulación. Tercera puerta a la izquierda. Saltamos al hiperespacio en 2 horas. Las comidas son comunitarias. Y por favor, por el amor del vacío, no toques nada que brille de color púrpura. Me miró con una expresión que claramente decía que me consideraba un idiota, y luego se marchó sin decir una palabra más. Encantador. El problema comenzó exactamente 47 minutos después de entrar en el hiperespacio. Estaba realizando un diagnóstico en la sala de máquinas cuando oí el alboroto. Voces elevadas, de esas que normalmente significan que alguien está a punto de hacer algo espectacularmente estúpido. Los encontré en la sala de desguace. Mara estaba de pie cerca del dispensador de proteínas, con los brazos cruzados, mirando hacia abajo a Gorvik, el triturador. Ahora bien, Gorvik en realidad no era una trituradora. Así le llamaba todo el mundo porque había ganado 3 campeonatos de boxeo consecutivos en el circuito de Andrómeda. 8 pies de puro músculo calarano, antebrazos, piel como placas blindadas y un ego del tamaño de una luna pequeña. Desafortunadamente, también era un completo imbécil. La niña humana se cree que puede pasearse como si fuera la dueña del lugar, decía Gorvik con voz cargada de desprecio. Le había bloqueado el paso a la salida. Extendió sus 4 brazos para enfatizar su enorme tamaño. Quizá alguien debería enseñarle modales. Quizá alguien debería enseñarte a respetar el espacio personal, replicó Mara con voz monótona y totalmente indiferente. Atrás, exclamé a toda prisa. Gorvik, déjala en paz. Es una pasajera. No te metas, ojitos de insecto. Gorvik ni siquiera me miró. Su especie consideraba a los Borine inferiores, lo cual era irónico viniendo de alguien que se ganaba la vida golpeando gente por diversión. La humana y yo estamos conversando. No, dijo Mara con el mismo tono. No estamos conversando. Intentó rodearlo. Gorvik se movió para bloquearle el paso de nuevo, y esta vez extendió una mano enorme hacia su hombro, sin llegar a tocarla, pero la amenaza era evidente. Te lo advierto, dijo Mara en voz baja. Muévete. Gorvik se rió. Era una risa que resonaba en el aire. Paredes, llenas de burla y malicia. ¿O qué? ¿Qué va a hacer un simple habitante de mundos mortales? ¿Llorar? ¿Correr hacia el capitán? Habitante de mundos mortales. El insulto casual que los espaciales usaban para referirse a los humanos y al puñado de otras especies que evolucionaron en mundos de alta gravedad y alto peligro. Técnicamente correcto, pero la forma en que Gorvik lo dijo lo hacía sonar como una maldición. La expresión de Mara no cambió, pero algo se transformó en sus ojos. Algo frío y calculador. Te lo voy a preguntar una vez más. Quítate de mi camino. Oblígame, niña. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Varios miembros de la tripulación se habían reunido para observar, incluyendo al piloto Ben, la ingeniera Cora y los gemelos que trabajaban en carga. A todos les encantaba un buen enfrentamiento, siempre y cuando no se volviera tan violento como para dañar la nave. Mara respiró hondo. Bien, estás advertido. Entonces se movió. He visto imágenes de combate. He visto a luchadores profesionales de una docena de especies diferentes.
Una vez vi a un maestro de batalla traxiano derrotar a 5 oponentes simultáneamente, pero nunca había visto nada moverse como lo hizo Maravaz en ese momento. De repente estaba dentro de la guardia de Gorvik, una mano golpeando hacia arriba en un movimiento vertiginoso. El crujido resonó como un disparo. Gorvik tropezó hacia atrás, agitando los 4 brazos. Una expresión de absoluta sorpresa en su rostro. Sangre verde brotó de su nariz, o lo que los calarianos consideraban nariz. —¿Qué demonios? —rugió, la rabia reemplazando la sorpresa. Se abalanzó sobre ella, toda esa musculatura y masa moviéndose con una velocidad sorprendente. Mara se hizo a un lado, suave como el agua. Y el puño de Gorvik se estrelló contra la pared donde su cabeza había estado una fracción de segundo antes. El metal se abolló. Ella ya se movía de nuevo, y me di cuenta con creciente horror de que no huía. Se estaba posicionando. Gorvik giró, blandiendo violentamente ambos brazos a la vez. Mara se agachó bajo el primero, desvió el segundo con un movimiento que pareció casi casual, y le clavó el codo en el punto débil justo debajo de las costillas. El grandote cultívoro jadeó, doblándose ligeramente. —¡Alto! —grité, aunque no estaba segura de a quién le gritaba. —Los dos, paren. Gorvik no se detenía. Al contrario, se enfurecía aún más. La agarró con los 4 brazos, claramente con la intención de aprovechar su ventaja de tamaño. Mara dejó que la sujetara por la chaqueta, y entonces hizo algo con su peso y su palanca que todavía no comprendo del todo. En un instante la estaba agarrando. Al siguiente estaba en el aire, dando una voltereta por encima de su hombro para estrellarse de espaldas contra la cubierta. El impacto hizo temblar el suelo. Gorvik yacía allí, jadeando como un pez fuera del agua. Completamente sin aliento. Mara se quedó de pie junto a él, sin siquiera respirar agitadamente, y dijo con la misma voz monótona: «Te lo advertí». Luego, con calma, se alisó la chaqueta, tomó el paquete de proteínas que había estado intentando del dispensador y salió de la sala. De desguace como si nada hubiera pasado. «Creo», dijo Cora lentamente, «que quizá nos equivocamos al descartarla como una simple humana». Gorvik gimió y se giró de lado, agarrándose las costillas. Por una vez, no tuvo palabras. Encontré a Mara en sus aposentos 1 hora después. Había dejado la puerta entreabierta, lo que interpreté como una invitación. Estaba sentada en su litera leyendo algo en una tableta, con un aspecto completamente relajado. «Tenemos que hablar», dije desde la puerta. «¿Lo hacemos?» Ella no levantó la vista. «Gorvik exige que el capitán Trell te arroje por la borda en la próxima estación. Alega que lo atacaste sin provocación». Le di 3 advertencias. Entonces sí que levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Él tomó su decisión. Gorvik no lo ve así. La mayoría de la tripulación tampoco lo ve así. Chasqueé las mandíbulas con nerviosismo. «Mira, sé que estabas siendo agresivo, pero te triplica en tamaño. Podrías haber pedido ayuda». «Podría haberlo hecho», asintió. «No era necesario. Podría haberte matado. Podría haberlo intentado». La forma en que lo dijo, con tanta naturalidad, me puso los pelos de punta. Pero no lo hizo porque lo terminé antes de que llegara tan lejos. Así es como funcionan estas cosas. O demuestras fortaleza desde el principio o te pasas el resto del viaje siendo el saco de boxeo de todos. No tuve respuesta para eso. Principalmente porque tenía razón, y ambos lo sabíamos. El Stellar Meridian no era un crucero de lujo. Era un barco de trabajo y la tripulación era ruda. Mostrar debilidad era peligroso. «¿Qué eres?», pregunté finalmente. «Quiero decir, sé que eres humana, pero hay algo más, ¿no?». Me estudió durante un largo rato, como si decidiera si responder. Luego escribió en su tableta: «¿De dónde vengo?». «De la Tierra. Lo llamamos el interior australiano. En concreto, el interior australiano, aunque también pasé tiempo en otros lugares interesantes. Desiertos, selvas, montañas, lugares donde todo intenta activamente matarte y aprendes a lidiar con ello o mueres. Para cuando cumplí 10 años, ya me habían mordido 3 especies diferentes de serpientes venenosas, me había picado una medusa caja y había tenido un encuentro cercano con un cocodrilo que realmente me quería para almorzar. Sentí cómo se me contraían los sacos respiratorios. «Tu planeta es una pesadilla.
Tu planeta es aburrido, replicó ella. Pero en sus ojos se vislumbró un leve atisbo de diversión. En fin, mis padres eran investigadores. Me arrastraron por todas las zonas peligrosas, me enseñaron a sobrevivir. Luego me uní a los marines coloniales terranos durante 8 años, operaciones especiales, el tipo de cosas que no muestran en los vídeos de reclutamiento. Después de eso, supuse que los viajes de carga a los mundos colonizados serían pacíficos. ¿Cómo te está funcionando eso? Bueno, llevo 4 horas en este barco y ya he tenido que poner en su sitio a un matón, así que no muy bien. Volvió a su tableta, pero he tenido días peores. Gorvik no va a dejarlo pasar. Entonces es más tonto de lo que parece, y eso ya es mucho decir. Quise discutir, pero de nuevo, ¿qué podía decir? Lo vi completo. Gorvik lo había iniciado. Había sido advertido varias veces y aún así insistió hasta que la situación se tornó física. Aún así, tenía un mal presentimiento al respecto. Esa sensación que tienes justo antes de que todo se tuerza de la peor manera posible. Solo ten cuidado con tus espaldas, dije. Finalmente. Siempre hazlo. Ella me miró de reojo. Pero gracias por la preocupación. Eres la primera persona en este barco que no me ha tratado ni como una novedad ni como un problema. Bueno, técnicamente eres ambas cosas, pero intento ser profesional al respecto. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Lo aprecio, Krixt. El hecho de que recordara mi nombre no debería haberme complacido tanto como lo hizo. Salí de su habitación y volví a mis deberes, pero no podía sacudirme la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse. Gorvik no era un matón cualquiera. Podrías ignorarlo y olvidarte del asunto. Tenía amigos, otros miembros de la tripulación que lo admiraban o le temían, o ambas cosas, y su orgullo acababa de ser completamente pisoteado por alguien que era una fracción de su tamaño. Ese tipo de humillación tendía a enquistarse. Transcurrieron 2 días de navegación sin incidentes importantes. Mara era reservada y pasaba la mayor parte del tiempo en sus aposentos o en la plataforma de observación, contemplando los colores arremolinados del hiperespacio. Gorvik permaneció en la sección de la tripulación, recuperándose de sus heridas y de su ego herido. El resto de la tripulación parecía contenta con cotillear sobre lo sucedido y apostar a si volvería a ocurrir. Debía haber sabido que no duraría. El problema surgió durante el turno de noche, cuando la tripulación era mínima y el barco funcionaba con piloto automático. Estaba haciendo mi ronda de revisión de sistemas cuando oí voces desgarradoras provenientes de la bodega de carga. Voces airadas, múltiples voces. Se me cayó el alma a los pies. Me apresuré hacia la bahía, sabiendo ya lo que iba a encontrar. Gorvik estaba allí de pie con 3 de sus amigos, Hax, Bront y Esquellar. Todos ellos grandes, todos ellos buscando problemas. Y en medio de ellos, apoyada contra un contenedor de carga, estaba Mara. Esto no tiene por qué suceder, decía ella con voz tranquila, pero con un matiz que no le había oído antes. Alejarse. Esta vez no, gruñó Gorvik. Esta vez aprenderás lo que sucede cuando avergüenzas a la persona equivocada. Creo que ya hemos establecido lo que sucede, respondió Mara. ¿Quieres una segunda ronda delante de testigos? Porque te prometo que esto termina igual. 4 contra 1, dijo Jack, crujiéndose los nudillos. Tus jugadas elegantes no te servirán contra todos nosotros. Debí haber corrido a buscar ayuda. Debí haber activado la alarma de emergencia, pero no había tiempo, y sabía con horrible certeza que para cuando llegara alguien, ya habría terminado. De una forma u otra, terminé entrando en la bodega de carga. Detengan esto todos, Gorvik. Esto va en contra de las normas. Si el capitán Trell se entera, el capitán no estará aquí. Esquellar dijo, sin siquiera mirarme. Y tú tampoco. Si sabes lo que te conviene. Los ojos de Mara se encontraron con los míos a través de la distancia. No había miedo en ellos. Pero había algo más. Tal vez una advertencia, o la aceptación de lo que estaba a punto de suceder. Última oportunidad, dijo, dirigiéndose a todos ellos. No quiero herir a nadie, pero me defenderé. Todos ustedes deben pensar muy detenidamente si esto vale la pena para un paquete tan pequeño. Entonces movieron los 4 a la vez, con una coordinación perfectamente definida, y comprendí con una claridad.
Macabra que aquello no era simplemente una venganza por orgullo herido. Esto estaba planeado. Lo discutieron, elaboraron su estrategia, con la intención de abrumarla con números y fuerza. Mara no esperó a que llegaran hasta ella. Se puso en movimiento de forma explosiva, avanzando hacia el atacante más cercano, Jax, en lugar de intentar retroceder. Su puño le alcanzó la garganta. Un golpe preciso que lo hizo tambalearse hacia atrás, con arcadas. Ella ya estaba girando, extendiendo las piernas para atrapar a Bron detrás de la rodilla. Cayó con fuerza, pero aún quedaban dos más, y Gorvik se acercaba rápidamente, con los 4 brazos extendidos para agarrarla. Lo que sucedió después fue una sucesión de violencia que apenas puedo describir con coherencia. Mara se movía como si estuviera bailando, como si hubiera coreografiado cada paso. Utilizó el propio impulso de Gorvik en su contra, redirigiendo su carga para que chocara contra Esquellar. Ambos cayeron enredados en una maraña de extremidades. Pisó la mano de Gorvik y oí un crujido. Jax se levantó de nuevo y la atacó por detrás. Debió de oírle porque se agachó justo en el momento preciso y su puñetazo pasó por encima de su cabeza. Le dio un codazo hacia atrás en el abdomen, luego giró y le dio una patada directa en el pecho. Salió volando hacia atrás y no se levantó. Por detrás, sujetándole los brazos. Por un instante, pareció triunfante. Entonces Mara echó la cabeza hacia atrás, impactando contra su rostro. Él aulló y la soltó. Se arrodilló y volvió a barrerle las piernas. Esta vez, cuando él cayó, ella lo siguió, presionando con el antebrazo su garganta. Sí, dijo en voz baja. Brand cedió sabiamente. Gorvik se puso en pie con dificultad, su rostro una máscara de rabia y dolor. Esquellar se había retirado, claramente sin querer saber nada más de aquello. El gran Calaran cargó una vez más, con sus 4 brazos girando furiosamente. Mara esperó inmóvil hasta que estuvo casi encima de ella. Entonces se agachó, giró y, de repente, Gorvik pasó tambaleándose a su lado, desequilibrado. Lo empujó, dirigiéndolo directamente contra un contenedor de carga. El impacto fue tremendo. Gorvik se deslizó por el lateral del contenedor y se quedó allí aturdido. La pelea había durado apenas 20 segundos. Mara se enderezó, respirando con dificultad, y los miró a todos. Intenté advertirles. Esto no tenía por qué haber pasado. Gorvik la miró y, por primera vez desde que lo conocí, vi algo más que arrogancia en sus ojos. Vi miedo. ¿Qué? ¿Qué eres? Susurró. Mara ladeó la cabeza, reflexionando sobre la pregunta. Luego sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Vengo de un mundo letal. No solo sobrevivimos, nos adaptamos, superamos obstáculos, vencemos. Y lo único que jamás deberías hacer es acorralarnos y esperar que nos rindamos sin más. Se giró y caminó hacia la salida de la bahía, pasando a escasos centímetros de mí. Quizás deberías llamar a los servicios médicos, dijo sin detenerse. Creo que le rompí la mano a Gorvik. Acto seguido, desapareció, dejándome allí plantado con 4 tripulantes heridos y la creciente certeza de que todos habíamos subestimado gravemente a la tranquila chica humana del peligroso planeta. El capitán Trell no estaba nada contento. Jamás había visto a nuestro capitán tan enfadado, y llevaba 6 ciclos a su mando. El capitán era un Selvig, una especie conocida por su calma y sus respuestas mesuradas. Ver a uno de ellos vibrando de furia era perturbador. 4 tripulantes entrenados, dijo Trell lentamente, con cada palabra medida y cortante, atacaron a un solo pasajero y 4 acabaron en la enfermería. ¿Lo he entendido bien? Gorvik, con la mano rota y el orgullo por los suelos, no dijo nada. Sus amigos miraban al suelo. Y esto pasó, continuó Trell. Porque tú, Gorvik, decidiste que tu ego era más importante que las normas del barco, la seguridad de los pasajeros y el sentido común. Ella me atacó primero, insistió Gorvik en la sala de emergencias. Después de que le bloquearas el paso, invadieras su espacio personal y la amenazaras, intervine. Todos me miraron. Chasqueé los dientes nerviosamente, pero me mantuve firme. Yo estaba allí. Lo vi todo. Ella le advirtió 3 veces. Él ignoró las 3 advertencias. Los ojos de Trell, los 4, se clavaron en mí. ¿Es cierto? Sí, capitán. Siguió un largo silencio. Entonces Trell volvió a mirar a Gorvik. Quedan confinados a sus camarotes durante el resto del viaje. Los 4,
pierden su salario de este viaje, y presentaré una queja formal ante el gremio. Si la capitana decide presentar cargos cuando lleguemos a Nueva Hebrón, váyase solo, capitán, empezó Gorvik. Fuera de mi vista. Se fueron. Gorvik cojeaba levemente, y los demás lo ayudaban a sostenerse. Cuando se marcharon, Trell se dejó caer en su silla de mando. Esto va a ser una pesadilla de papeleo, murmuró el capitán. ¿Sabe cuánto odian las aseguradoras los incidentes con humanos? Van a examinar cada detalle. ¿De verdad los humanos son un problema tan grande? Pregunté. No es que sean un problema, dijo Trell con cansancio. Es que son impredecibles. Con la mayoría de las especies, uno sabe qué esperar. Sus límites físicos, sus patrones de comportamiento, sus respuestas ante las amenazas. Pero los humanos son anomalías estadísticas envueltas en paradojas, individualmente débiles, pero colectivamente aterradores, frágiles, pero increíblemente resistentes, emocionales, pero calculadores. Y los de la Tierra, el mundo de la muerte original, son los peores de todos, porque crecieron en un entorno que debería haberlos matado 1000 veces, y en cambio, solo los hizo más difíciles de matar. El capitán me miró. ¿Cómo está la señorita Bass? No se la oye, por lo que sé. Fui a ver cómo estaba después del incidente. Estaba leyendo. Claro que sí. Trell emitió un sonido que pudo haber sido risa o desesperación. No pude distinguirlo. Vigílala, Krixt. Asegúrate de que a nadie más se le ocurra pensar en venganza, justicia o cualquier otra cosa que pueda motivar una estupidez. Sí, capitán. Encontré a Mara más tarde esa noche en la cubierta de observación, mirando las estrellas, o mejor dicho, el equivalente en hiperespacio, que era una masa arremolinada de colores que técnicamente no eran estrellas, pero que lucía impresionante. En fin, has creado un buen lío, dije, acomodándome en un asiento cercano. Me defendí 2 veces. Eso no es crear un lío. Eso es responder a uno. Tienes razón. Me quedé callado un momento. La tripulación te tiene miedo ahora. Bien. ¿Es que te temen? Se giró para mirarme y su expresión era pensativa. Es mejor que ser el blanco de ataques. Mira, no disfruto de la violencia. De verdad que no. Pero aprendí hace mucho tiempo que los depredadores, sean animales o personas, buscan presas fáciles. La única forma de detenerlos es establecer consecuencias claras. Podrías haberlos matado. Podría haberlo hecho, asintió ella. Pero no lo hice. Usé la fuerza justa y necesaria para neutralizar la amenaza, ni más ni menos. Esa es la diferencia entre defensa y brutalidad. Gorvik y sus amigos sanarán. Tendrán algunos moretones y el orgullo herido, pero estarán bien. Y se lo pensarán 2 veces antes de acorralar a alguien de nuevo. Chasqueé las mandíbulas, asimilando la información. Tu especie me fascina. Son mucho más pequeños que la mayoría de las razas espaciales, pero son más peligrosos que casi todos ellos. Teníamos que serlo. Su mirada volvió a los colores arremolinados. La Tierra no nos dio opción. Todo en nuestro planeta evolucionó para sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las especies de la galaxia. Tenemos depredadores que cazan en manada, plantas activamente venenosas, patrones climáticos que pueden arrasar regiones enteras, enfermedades que se adaptaron tan rápido como encontramos curas. Nosotros no llegamos a ser la especie dominante por ser la más grande o la más fuerte. Lo logramos porque éramos la más obstinada, la más adaptable y la más dispuesta a usar nuestro ingenio para superar nuestras limitaciones. Suena agotador. Lo es, dijo en voz baja. Pero también es lo que nos hace ser quienes somos. No nos rendimos. No abandonamos. Y desde luego no permitimos que los abusones nos intimiden impunemente. Me miró de nuevo. Y había algo casi vulnerable en su expresión. Gracias, por cierto, por defenderme ante el capitán. No tenías por qué hacerlo. Tenías razón. Alguien tenía que decirlo. La mayoría no lo habría hecho. La mayoría se habría quedado callada, habría evitado involucrarse, habría dejado que las cosas se resolvieran solas. El hecho de que no lo hicieras, eso importa. Nos sentamos en un cómodo silencio después de eso, observando las estrellas fugaces pasar. 2 seres muy diferentes de 2 mundos muy diferentes, encontrando una conexión inesperada en el vasto vacío del espacio.
Y en algún lugar del fondo de mi mente, una pequeña voz susurró que aquello era solo el principio. Los siguientes días a bordo de la estelar Meridian transcurrieron en un silencio inquietante. Jorvik y su tripulación permanecieron encerrados en sus camarotes, tal como se les había ordenado. El resto de la tripulación evitaba a Mara, y el capitán Trell pasaba la mayor parte del tiempo absorto en informes de incidentes y documentación de seguros. Yo me mantenía ocupado con comprobaciones de navegación y mantenimiento de sistemas, cualquier cosa para evitar pensar demasiado en lo que había presenciado. Pero la paz nunca dura en el espacio, sobre todo cuando llevas una carga que alguien más desea. La alarma me despertó de un sueño profundo 3 días antes de nuestra llegada prevista a Nueva Hebrón. Luces rojas parpadeando, pitidos aullando, todo el paquete de un desastre dramático. Salí de mi litera y me arrastré hacia el puente, aún intentando abrocharme bien el traje de vuelo. El capitán Trell ya estaba allí junto con Vin y Cora. La pantalla mostraba lo que había activado la alarma, una nave pintada de negro mate sin marcas de identificación que coincidía exactamente con nuestra velocidad. «Piratas, ¿cuánto tiempo llevan siguiéndonos?», pregunté, deslizándome dentro de mi traje. «Consola de navegación». «7 minutos», respondió Ben con voz tensa. Aparecieron en los sensores e inmediatamente sincronizaron su ritmo con el nuestro. Ni saludos, ni exigencias, nada. «Nos están escaneando», añadió Cora, con sus tentáculos sobrevolando los controles de ingeniería. Escaneos profundos, buscando algo específico. Las mandíbulas de Trell chasquearon rápidamente. Una señal de estrés extremo. ¿Podemos escapar? No en el hiperespacio, dije, revisando nuestras opciones. Tendríamos que salir. Y si lo hacemos aquí, estamos a 3 días de la estación más cercana. Nos seguirán y nos atacarán en el espacio normal, donde tienen todas las ventajas. ¿Y las armas, capitán? Somos una nave de carga, dijo Vin secamente. Tenemos solo 2 torretas defensivas diseñadas para lidiar con basura espacial, no para combatir naves como si estuviéramos en Q. El sistema de comunicaciones cobró vida con un crujido. Una voz distorsionada por el software de encriptación llenó el puente. Meridiano estelar, apaguen sus motores y prepárense para el abordaje. Si se resisten, serán destruidos. Tienen 2 minutos para obedecer. Trell se desplomó en el asiento de mando. Esto tiene que ver con los componentes del Helios, ¿verdad? Miré fijamente al capitán. ¿Qué componentes de Helios? En el manifiesto de carga figuraban como piezas industriales, dijo Trell con cansancio. Pero hice algunas comprobaciones después de cargarlos. Son núcleos de energía prototipo, de grado militar, con un valor aproximado de 15 millones de créditos en el mercado negro. Y al parecer, alguien filtró nuestra ruta. Fantástico, murmuró Vin. Absolutamente fantástico. La nave pirata se acercaba. Podía verla en los sensores. Una nave clase Corsair modificada, fuertemente armada, diseñada precisamente para este tipo de trabajo. Si decidieran abrir fuego, no duraríamos ni 30 segundos. Tenemos que rendirnos, dijo Trell en voz baja. No voy a arriesgar a la tripulación por la carga, ni siquiera por una carga valiosa. Se llevarán la carga y probablemente nos expulsarán al espacio de todos modos, señaló Cora. Los piratas no dejan testigos. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta del puente se abrió y Mara entró. Parecía sorprendentemente tranquila para alguien que acababa de despertarse por las alarmas de emergencia. ¿Qué ocurre? Piratas, dije. Están a punto de abordarnos. Se dirigió a la pantalla, estudiando la nave que nos perseguía. Buque con interés profesional. ¿Cuántos tripulantes llevaría un barco como ese? De 8 a 12. Luego respondió, ¿por qué? Porque puede que no tengamos que rendirnos. Mara se giró hacia el capitán Trell. ¿Confías en mí? Es una pregunta complicada ahora mismo. De acuerdo. Déjame reformularla. ¿Quieres sobrevivir? Trell la estudió durante un largo rato. ¿Qué propones? Dejar que aborden. Enviarán un equipo, probablemente de 4 a 6 piratas, fuertemente armados. Esperarán cargueros asustados que no opondrán resistencia. No esperarán resistencia. Y desde luego no esperarán a nadie que sepa lo que hace.
¿Quieres luchar contra piratas entrenados?, pregunté incrédula. ¿Sola? ¿Quién habló de sola? Me miró. Me defendiste 2 veces. Ahora sí que tienes agallas. Fundamental. La pregunta es, ¿sabes usar un arma? He recibido entrenamiento básico de seguridad, pero soy navegante, no soldado. Con lo básico basta. ¿Alguien más? Su mirada recorrió el puente. Cora alzó 2 tentáculos con vacilación. Fui policía militar durante 5 años. Luego me hice civil. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algo más? Silencio. Ben apartó la mirada. Los demás en el puente de repente se fascinaron con sus consolas. Mara no parecía preocupada. Ya basta. Capitán, dígales que accede. Que crean que ya han ganado. Una vez que atraquen y aborden, Krixtayal, Cora y yo nos encargaremos del abordaje. Si los eliminamos lo suficientemente rápido, podemos usar las armas de su propia nave contra ellos. Eso es una locura, dijo Trell. Son tácticas. Mara sonrió, y era la misma sonrisa peligrosa que había visto en la bodega de carga. Los piratas son matones con mejor equipo, y ya sabemos cómo me las arreglo con los matones. El capitán me miró. Krixtayal. Todos mis instintos de supervivencia me gritaban que dijera que no, que me quedara en el puente, donde era relativamente seguro dejar que alguien más se encargara de esta pesadilla. Pero pensé en Gorvik y sus amigos, en cómo Mara se había mantenido firme cuando podría haberse rendido, en cómo me había mostrado respeto cuando otros me ignoraron. «Cuento conmigo», me oí decir. Los ojos de Trell se cerraron brevemente y luego se abrieron. «Cora, alguien tiene que mantenerlos con vida», dijo el ingeniero. Bien podría ser yo. «Están todos locos», murmuró. Pero había algo parecido al respeto en su voz. El capitán Trell respiró hondo y activó el comunicador. «Nave pirata. Habla el capitán Trell del Meridiano Estelar. Apagamos los motores y cooperaremos con el abordaje. Por favor, no disparen». «Buena decisión», respondió la voz distorsionada. «Mantengan la posición. Nuestro equipo de abordaje llegará en breve». Los siguientes 10 minutos parecieron horas. Mara nos llevó a Cora y a mí a la armería, un término bastante generoso para describir un armario con 4 rifles paralizantes y 2 pistolas de plasma. Inspeccionó cada arma con una eficiencia casi mecánica, luego me entregó un rifle paralizante y a Cora, una de las pistolas. «Escuchen con atención», dijo con voz baja y concentrada. «Cuando aborden, entrarán por la esclusa principal. Ese pasillo es estrecho, lo cual juega a nuestro favor. Se agruparán. No se espera resistencia. Krikal, estarás ubicado aquí». Señaló una bifurcación a 15 metros de la esclusa de aire. «Cuando de la señal, abran fuego. No apuntes. Simplemente, abra fuego de supresión. Hazles creer que tenemos más gente de la que realmente tenemos». ¿Y si responden al fuego?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Lo harán». «Mantén la cabeza baja. Estás ganando tiempo, no intentando ser un héroe. Cora, estarás aquí». Indicó un punto de acceso para mantenimiento. «Tendrás el ángulo más alto. Espera a que se centren en Krixtal, luego atácalos desde arriba. Ve primero por los que están atrás. Sigue adelante». «¿Y dónde estarás?», preguntó Cora. «Cerca». La sonrisa de Mara se tornó depredadora. «Muy cerca». Tomamos nuestras posiciones. Me agaché detrás de una unión de mamparos, con el rifle en manos temblorosas, preguntándome qué serie de malas decisiones me había llevado a ese momento. A través de los sensores internos del barco, pude ver la nave pirata atracando en nuestra esclusa de aire principal. Se podía oír el siseo de la presión igualándose. Me imagino a unos asaltantes armados a punto de irrumpir por esa puerta. La voz de Mara atravesó mi calma, apenas un susurro. «Tranquilo, espera mi señal. No disparen hasta que yo les diga». La puerta de la esclusa de aire se abrió automáticamente. Entraron 6 personas, todas con armadura táctica y portando armas que parecían mucho más letales que nuestros rifles paralizantes. Se movieron con precisión militar, desplegándose en una formación de barrido estándar. «Claro». Uno de ellos gritó hacia la esclusa de aire. «No se observa resistencia». Avanzaron por el pasillo, en dirección al puente. Ahora podía ver a Mara pegada a la pared en un hueco sombrío que ya habían pasado. Ella estaba detrás de ellos, invisible, y ellos no tenían ni idea. Se movía como el humo. Un instante estaba quieta,
Al siguiente estaba encima del último pirata de la fila. Su brazo se aferró al casco, tirando hacia atrás. Hubo un breve forcejeo. Entonces el pirata se desplomó, y Mara los bajó silenciosamente a la cubierta. Los había estrangulado hasta dejarlos inconscientes en segundos. Quedan 5. Tomó el arma del pirata, una carabina de plasma compacta, y siguió adelante. El siguiente pirata en la fila comenzó a girarse, algún instinto le advertía del peligro. Mara era más rápida. Golpeó con la culata del fusil, un golpe preciso al punto débil del casco. El pirata dejó caer 4 a la izquierda. Fue entonces cuando alguien se dio cuenta. Contacto trasero. Ahora tenemos contacto trasero. La voz de Mara rompió la calma. Salí y apreté el gatillo. El rifle de electrochoque me golpeó el hombro, y los rayos de energía se dispararon por el pasillo. No intentaba golpear nada, solo llenar el aire de fuego como había dicho Mara. Los piratas se dispersaron buscando refugio. Su atención ahora se divide entre la amenaza que tienen delante y la que les acecha por detrás. Cora abrió fuego desde arriba, sus disparos con pistola fueron más precisos. Un pirata cayó antes que otro. Los 2 restantes respondieron al fuego con rayos de plasma, que abrazaron las paredes. Me agaché hacia atrás cuando un disparo vaporizó el mamparo a centímetros de mi cabeza. «Manténganlos ocupados», gritó Mara. Me asomé de nuevo, disparando a ciegas, solo intentando hacerles creer que teníamos más potencia de fuego de la que realmente teníamos. Otro pirata cayó. La actuación de Cora fue excepcional. El último pirata retrocedía hacia la esclusa de aire, blandiendo sus armas salvajemente entre diferentes objetivos. Mara no les dio oportunidad de escapar. Ella ya se estaba moviendo, acortando la distancia a una velocidad sobrehumana. El pirata disparó una vez, pero el tiro salió desviado. Entonces Mara se abalanzó sobre ellos. Una brutal combinación de golpes y el pirata cayó estrepitosamente. Un silencio sepulcral se apoderó del pasillo, interrumpido únicamente por nuestra respiración agitada y el zumbido de los sistemas de la nave. ¿Están todos bien?, preguntó Mara, mientras ya revisaba a los piratas derribados. ¿Vivo? Lo logré. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el rifle. Trabajo de pie. Mara despojaba a los piratas inconscientes de sus armas y equipo con una eficiencia despiadada. Cierra la esclusa. Que no pase nadie más. Crítico. Ayúdame a contener a estos 6 antes de que despierten. ¿Y su nave?, preguntó Cora desde su posición. Esa es la fase 2, Mara sonrió. Vamos a hablar un rato con quien siga ahí. 10 minutos después, habíamos asegurado al equipo de abordaje y Mara estaba en los controles de la esclusa, con el comunicador del capitán pirata en la mano. Se lo había quitado al líder del equipo de abordaje junto con sus códigos de acceso. «Nave pirata», dijo por el comunicador con voz firme. Su equipo de abordaje ha asegurado la nave, iniciando la transferencia de carga. En espera. Hubo una pausa. Confirmado. Rápido. Tenemos una alerta de patrulla. 3 sectores a la redonda. Mara silenció el comunicador. Capitana Trell, ¿puede pilotar su nave a distancia? La voz de Trell sonó confusa. Teóricamente, sí. Si tuviera acceso a sus sistemas de navegación. ¿Por qué? Porque voy a darte ese acceso. Se giró hacia mí. ¿Y Cora? ¿Creen que ustedes 2 pueden con otro plan descabellado? Debería haber dicho que no. De verdad que debería. Pero en vez de eso, me oí preguntar, ¿qué necesitan? Voy para allá. Accederé a sus sistemas. Denle el control remoto al capitán Trell, y yo me encargaré de los que queden a bordo. Eso es un suicidio, dijo Cora tajantemente. No se puede saber cuántos piratas siguen a bordo de ese barco basándose en el tamaño del grupo de abordaje y la tripulación habitual. Probablemente de 4 a 6. Y creen que estamos derrotados. No esperan un ataque desde su propia esclusa de aire. No puedes ir sola, le dije. De hecho, esa es precisamente la mejor manera de que esto funcione. Una persona puede moverse en silencio. 3 personas constituyen una fuerza de invasión. Revisó el rifle de plasma que había cogido. Además, ustedes 2 deben custodiar a nuestros prisioneros y ayudar al capitán Trell. Si algo sale mal, selle esta esclusa de aire y corra. No intentes rescatarme. Mara, comencé. Confía en mí, estoy preparado para ser crítico. Ella sonrió. Pero había algo triste en ello. Esto es lo que hacen los habitantes de mundos de muerte.
Entramos en lugares peligrosos para que otros no tengan que hacerlo. Antes de que pudiera seguir discutiendo, accionó la esclusa de aire y desapareció en el tubo de conexión. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me encontraba junto a los controles de la esclusa de aire, observando las luces indicadoras y escuchando el canal de comunicación abierto que Mara había dejado activo. Podía oírla moverse por el barco pirata, silenciosa como un fantasma. De repente, ruido, gritos, disparos, más gritos, algo que sonó como una explosión. Mara, llamé en medio de la calma. Mara, responde. Estática, más fuego de armas. Ya estamos más cerca. Alguien grita, y luego silencio de nuevo. Crítico. Su voz volvió a sonar ligeramente entrecortada. Estoy en su puente. Enviando ahora los códigos de acceso al capitán Srill. Aquí tienes 4 piratas inconscientes y 2 que ya no supondrán un problema. El barco está asegurado. Sentí un gran alivio. ¿Estás herido? Nada serio. Uno de ellos tuvo suerte con un cuchillo, pero la herida es superficial. Sobreviviré. ¿A qué te referías con 2? Eso ya no será un problema. Una pausa. Decidieron luchar en lugar de rendirse. Les di a elegir. La fría y definitiva claridad de su voz me dijo todo lo que necesitaba saber. En ese momento, comprendí algo crucial sobre los seres humanos, sobre Mara en concreto. Evitaba la violencia siempre que fuera posible, mostraba misericordia cuando se la ganaba, pero cuando alguien traspasaba la línea que ella había trazado, cuando elegían conscientemente amenazar en lugar de ceder, era absolutamente despiadada. El capitán Trell tiene el control. La voz de Ben resonó en la calma que reinaba en toda la nave. Estamos pilotando la nave pirata a distancia. Mara, puedes regresar al meridiano. 5 minutos después, la esclusa de aire se cerró y Mara salió. Tenía un corte en el brazo, la sangre empapaba su chaqueta, le salían moretones en la cara, pero sonreía como si acabara de ganar un juego divertido en lugar de haber repelido a toda una tripulación pirata. La tercera fase ha finalizado, anunció. Un barco pirata, en buen estado y listo para la venta o el desguace, debería cubrir de sobra el deducible del seguro del capitán. Cora la miró fijamente. Eres absolutamente aterrador. ¿Lo sabes? Prefiero la agresividad efectiva. Mara hizo una mueca de dolor al tocarse el brazo cortado. ¿Alguien tiene un botiquín de primeros auxilios? Esto duele más de lo que me gustaría admitir. Me apresuré a buscar los suministros de primeros auxilios. Mis manos aún temblaban, pero ahora por razones diferentes. Mientras le vendaba el brazo, ella me miró. Gracias, dijo en voz baja. Ambas, sé que no fue fácil. Están locas, le dije. Pero yo estaba sonriendo. Completamente, absolutamente demente. Probablemente, pero todos seguimos vivos, y eso es lo que importa. 1 hora después, el capitán Trell nos llamó a los 3 al puente. La tripulación había asegurado ambos barcos. Los piratas estaban encerrados en el puerto bajo custodia y nosotros retomamos nuestro rumbo hacia Nueva Hebrón. El capitán parecía exhausto pero, a regañadientes, impresionado. Señorita jefa, comenzó Trell. No sé si agradecerte o denunciarte a las autoridades de la estación. ¿Por qué no ambas? Mara lo sugirió alegremente. Soy flexible. Lo que hiciste fue imprudente, peligroso y totalmente ajeno a los protocolos estándar. También fue eficaz. Sí, Trell lo admitió, por eso prefiero centrarme en el resultado positivo en lugar de en los métodos. La Corporación Meridian estará muy complacida de recuperar no solo nuestra carga, sino también un barco pirata con un valor de salvamento significativo. Habrá una bonificación sustancial para todos los miembros de la tripulación involucrados en la defensa. ¿Eso me incluye a mí?, preguntó Mara. Técnicamente, solo soy un pasajero. Creo que podemos hacer una excepción. La expresión de Trell se suavizó ligeramente. Salvaste este barco y a todos los que estaban a bordo. Eso vale más que cualquier billete de pasajero. Lo agradezco, capitán. Aunque, para ser justos, Chris y Cora hicieron la mayor parte del trabajo pesado. Yo solo proporcioné el plan. Estás siendo modesta. Intervine. Derrotó a 8 piratas, la mayoría ella sola. 6, corrigió Mara. 2 de ellos tomaron su decisión. Siguió un incómodo silencio. Todos en el puente entendieron lo que eso significaba. Finalmente, Trell volvió a hablar.
Llegaremos a Nueva Hebrón en 60 horas. Las autoridades de la estación querrán tomar declaración a todos los implicados. Yo me encargaré de los informes oficiales. Mientras tanto, los tres estáis fuera de servicio. Descansa, recupérate y mantente alejado de los problemas. ¿Qué es un problema?, dijo Mara con rostro serio. Todo aquello que involucre a tripulantes inconscientes o barcos piratas. Me parece bien. Al abandonar el puente, Cora apartó a Mara. ¿Recuerdas cuando estrangulaste al primer pirata en segundos? ¿Puedes enseñarme eso? Es una restricción controlada. Corta el flujo sanguíneo al cerebro. Eficaz, pero requiere una aplicación precisa. Claro, puedo enseñártelo, pero solo si prometes usarlo de forma responsable. ¿Lo usaste de forma más responsable que hoy? Definitivamente de forma más responsable que eso. Se alejaron juntos, comentando técnicas de combate con el entusiasmo despreocupado de quienes comparan recetas. Me quedé allí inmóvil, intentando asimilar todo lo que había sucedido. Vin se acercó por detrás. Vaya día. Eso es quedarse corto. Lo hiciste bien, Krixt. No muchos navegantes se habrían ofrecido voluntarios para luchar contra piratas. No estoy seguro de que voluntarios sea la palabra correcta. Creo que estuve temporalmente loca. Tal vez. La antena de Ben se movió ligeramente, posiblemente en un gesto de diversión. Pero estuviste a la altura cuando importaba. Eso requiere valentía o estupidez. A menudo es lo mismo. Hizo una pausa. La niña humana Mara. Es extraordinaria, ¿verdad? Ella es algo especial. Estuve de acuerdo. No estoy seguro de qué. El resto del viaje a Nueva Hebrón transcurrió en paz, casi decepcionante después de todo lo sucedido. Gorvik y su tripulación permanecieron en silencio, completamente intimidados al saber que Mara había repelido ella sola a piratas armados. Los demás miembros de la tripulación la trataban con una mezcla de admiración y sano temor. La propia Mara parecía imperturbable ante la atención. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo, haciendo ejercicio en el pequeño gimnasio o enseñándole a Cora diversas técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Participé en algunas de esas sesiones, pensando que si iba a seguir viéndome envuelto en situaciones que ponían en peligro mi vida, probablemente debería aprender a defenderme mejor. La clave, explicó Mara durante una sesión, es que el tamaño no importa tanto como la gente piensa. Los humanos lo descubrimos porque no nos quedaba otra opción. No éramos los mayores depredadores de la Tierra. En realidad, físicamente éramos bastante patéticos comparados con animales como los osos o los grandes felinos. Pero éramos inteligentes y aprendimos a usar esa inteligencia para sobrevivir. Tu planeta es realmente aterrador, dijo Cora, intentando la llave de articulaciones que Mara acababa de demostrar. Nos preparó para la galaxia. Mara ajustó ligeramente el agarre de Cora. Cuando creces esquivando serpientes venenosas y evitando cocodrilos, lidiar con alienígenas no parece tan extraño. Un poco más de comunicación, mucha más tecnología, pero fundamentalmente el mismo principio. Respeta las cosas peligrosas. Mantén a distancia siempre que sea posible y defiéndete con decisión cuando sea necesario. ¿Todos los humanos piensan como tú? Yo pregunté. No. Algunos son pacifistas, otros son agresivos. La mayoría se encuentran en un punto intermedio. Somos individuos como cualquier otra especie. Pero todos compartimos ciertos rasgos. Terquedad, adaptabilidad y una negativa fundamental a simplemente rendirse y morir cuando se sienten amenazados. Esos rasgos se arraigaron en nosotros a lo largo de millones de años de evolución en un planeta que no dejaba de intentar matarnos. Me alegra que estés de nuestro lado, dijo Cora. Me alegra que haya un bando en el que valga la pena estar, respondió Mara con una sonrisa. Llegamos a la estación de New Hebrón justo a tiempo. Las autoridades de la estación nos recibieron en el muelle junto con varios equipos de seguridad y lo que parecía ser todo un pelotón de investigadores. Resulta que capturar un barco pirata y a su tripulación era todo un acontecimiento. Legalmente hablando, las siguientes 8 horas fueron un torbellino de declaraciones, testimonios, revisiones de pruebas y papeleo burocrático. El capitán Trell se encargó de la mayor parte con un profesionalismo cansado. Mara respondió a las preguntas con precisión y concisión, sin adornar ni minimizar lo sucedido. Intenté hacer lo mismo, aunque probablemente mi relato pareció menos sereno. Finalmente, el investigador principal, un Elvin llamado comisionado Rex, se dirigió a todos nosotros.
Sus acciones probablemente evitaron no solo la pérdida de valiosa carga, sino también la muerte de toda su tripulación. El capitán pirata que capturaste, un tal Scarbex, era buscado por 18 ataques distintos en 4 sectores. Su detención representa una victoria significativa para la seguridad de la estación. ¿Qué le sucederá? Yo pregunté. Juicio, condena, encarcelamiento en una colonia penal, procedimiento estándar. No molestarán a nadie durante mucho tiempo. El comisario Rax se volvió hacia Mara. Señorita Bass, debo decir que su historial militar es impresionante. Marines coloniales terranos, operaciones especiales. 3 condecoraciones al valor. ¿Por qué te fuiste? Ya cumplí mi condena, dijo Mara simplemente. Quería ver la galaxia sin que nadie me disparara constantemente. ¿Cómo está funcionando eso? Resultados mixtos hasta el momento. Rex sonrió ante eso. Bueno, si alguna vez te cansas de la vida civil, la seguridad de la estación siempre está buscando personal experimentado, especialmente aquellos con tus habilidades particulares. Lo tendré en cuenta. Después de que las autoridades finalmente nos liberaran, el capitán Trell reunió a la tripulación para una última reunión. Tenemos autorización para partir cuando estemos listos. Sin embargo, dado todo lo sucedido, concedo a todos 3 días de permiso en la estación. Aprovecha el tiempo para descansar, relajarte y tratar de no provocar incidentes de interés. Me portaré de la mejor manera. De alguna manera eso no me tranquiliza, murmuró Trell, despedido. Más tarde esa misma noche encontré a Mara en uno de los salones de observación de la estación, contemplando las estrellas a través del enorme ventanal. Tomó una copa, algo azul y probablemente alcohólica, y parecía más relajada que desde que embarcó. ¿Te importa si me uno a vosotros? Yo pregunté. Estación gratuita. Pero ella señaló el asiento que tenía al lado. Invitación clara. Nos sentamos en cómodo silencio durante un rato, observando cómo las naves entraban y salían de los muelles de la estación. Finalmente, reuní el valor suficiente para hacer la pregunta que me había estado inquietando. ¿Por qué abandonaste realmente el ejército? Mara dio un largo sorbo a su bebida antes de responder. Porque se me daba bien, demasiado bien. Me fueron ascendiendo, dándome más responsabilidad, misiones más peligrosas, y yo seguí. Teniendo éxito. Pero cada éxito solo significaba que la siguiente misión sería más difícil, con mayores riesgos y un coste más elevado. Se giró para mirarme. Me uní para servir, para proteger a la gente. Pero en algún punto del camino, dejó de tratarse de protección y pasó a tratarse de eliminación, identificación de objetivos, evaluación de amenazas y neutralización. Todo se volvió clínico, mecánico. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo exactamente en el tipo de arma contra la que me uní para luchar. Así que renunciaste. Así que me fui. Baja honorable, siguiendo todos los procedimientos correspondientes. Decidí ver cómo se veía la galaxia cuando no la estabas observando a través de una mira telescópica. Pensé que tal vez podría encontrar algo de paz, hacer algo bueno sin tener que lastimar a nadie. Eso no ha funcionado exactamente, ¿verdad? Ella rió con una risa aguda y amarga. No. Resulta que la galaxia está llena de Gorbix y tripulaciones piratas. Personas que ven la amabilidad como debilidad y la moderación como una invitación. Intenté ser pacífico. Sí, de verdad. Pero la paz solo funciona cuando todos están de acuerdo con ella. ¿Te arrepientes? ¿Defenderse contraatacando? No. Su voz fue firme. Lamento que existan personas como Warwick y Scarbex, pero no me arrepiento de haberme defendido ni de haber protegido a las personas que me importan. Y sí, Cristal, eso te incluye a ti. Al oír esas palabras, sentí una cálida sensación en el pecho. Me siento honrado. Deberías estarlo. No digo cosas que no pienso. Terminó su bebida y dejó el vaso sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Todo el mundo habla de que los humanos somos agresivos, violentos y peligrosos, y sí, podemos ser todo eso, pero lo que se les escapa es que también somos increíblemente leales y protectores con aquellos a quienes consideramos familia o amigos. La Tierra nos enseñó a ser fuertes, pero también nos enseñó a unirnos, a cuidarnos las espaldas, porque así es como se sobrevive cuando todo intenta matarte. ¿Eso es lo que somos, amigos? Yo diría que sí. Me apoyaste cuando no tenías por qué hacerlo. 2 veces. Eso significa algo para mí.
Entonces me alegro. Chasqueé suavemente mis mandíbulas. Nunca antes había tenido un amigo humano. Y nunca he tenido un amigo borine. Yo diría que ambos estamos ampliando nuestros horizontes. Nos quedamos allí sentados mirando las estrellas durante otra hora, hablando de vez en cuando, pero sobre todo disfrutando del silencio. Fue una paz que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar de todo lo sucedido, las peleas, el peligro y el caos, me sentí agradecido por esta extraña amistad que se había formado. A la mañana siguiente, recibí un mensaje del capitán Trell pidiéndome que fuera a la nave inmediatamente. Cuando llegué, encontré a Mara ya allí junto con Cora y varios otros miembros de la tripulación. ¿Qué está sucediendo?, yo pregunté. La empresa acaba de enviar los pagos de bonificación por el incidente de piratería, explicó Trell. Pero hay más. La corporación Meridian ofrece a la señorita Bass un puesto permanente como consultora de seguridad, con la categoría de miembro de pleno derecho de la plantilla, un salario competitivo y un paquete de beneficios. Mara pareció sorprendida. Agradezco la oferta, capitán, pero tenía planes de establecerme en New Han. Entiendo. Sin embargo, te animo a que lo consideres. Has demostrado ser más que capaz. Y francamente, después de este viaje, me sentiría más tranquilo sabiendo que contamos con alguien de sus habilidades a bordo. La galaxia es más peligrosa de lo que pensaba, y contar con la seguridad adecuada podría prevenir incidentes futuros. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto. Tómate tus 3 días de vacaciones. Dame una respuesta antes de que nos vayamos. Después de que Srill nos despidiera, caminé con Mara de regreso hacia la estación propiamente dicha. ¿Vas a cogerlo? No lo sé, admitió. Una parte de mí quiere hacerlo. El Meridian es un buen barco. La tripulación es decente y el capitán es justo. Además, el sueldo sería significativamente mejor que el que ganaría en la superficie del planeta. Pero estoy cansada, Cristal. Estoy cansado de pelear. Me uní al ejército, luché durante 8 años y pensé que había terminado. Luego embarco en un buque civil y acabo involucrado en 2 situaciones de combate distintas en el transcurso de una semana. Tal vez sea una señal de que no estoy destinado a una existencia pacífica. O tal vez sea una señal de que la galaxia necesita gente como tú. Personas que pueden luchar pero eligen la moderación. Personas que defienden a los demás sin convertirse ellas mismas en monstruos. Se detuvo y me miró. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Soy navegante. Observamos patrones, establecemos conexiones. Es lo que hacemos. ¿Y qué patrón ves aquí? Veo a alguien que siempre acaba en situaciones donde puede marcar la diferencia. Veo a alguien que dice querer la paz, pero que sigue interponiéndose entre el peligro y aquellos que no pueden defenderse. Veo a alguien que tal vez está huyendo de quien es en lugar de aceptarlo. Mara permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces sonrió, con una sonrisa sincera y cálida. Tienes razón. Sea. Tienes toda la razón. Me repito una y otra vez que quiero jubilarme, sentar cabeza, ser normal. Pero lo normal es aburrido. Lo normal no ayuda a nadie. Y cada vez que ocurre algo peligroso, no huyo. Corro hacia ello. ¿Y qué vas a hacer? Voy a aceptar la oferta del capitán Trell. Voy a ser el consultor de seguridad de una nave de carga que viaja por el espacio. Y cuando aparezcan los abusones, ya sean miembros de la tripulación o piratas, me ocuparé de ellos. Ella sonrió. Ya que estoy haciendo algo que aparentemente no puedo evitar hacer, mejor que me paguen por hacerlo. La tripulación se sentirá aliviada, especialmente yo. Oh, contigo cerca, seguro que me meteré en más líos. Los problemas parecen inevitables, pero al menos tendré apoyo. Pasamos los siguientes 3 días explorando la estación de New Ebrin, probando diversas cocinas alienígenas, viendo algún tipo de evento deportivo que no entendí del todo y, en general, disfrutando del tiempo libre. Mara me enseñó más técnicas de autodefensa. Le mostré algunos trucos avanzados de navegación en el simulador público de la estación. Hablamos de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros sueños para el futuro. Fue agradable, tranquilo, esa clase de paz que se siente al saber que has sobrevivido a algo difícil y has salido fortalecido. La mañana en que teníamos previsto partir, encontré a Mara en el muelle,
ya cargando sus maletas de nuevo en el meridiano. Había añadido una cuarta bolsa, que contenía lo que parecía equipo táctico. ¿Preparándonos para el próximo desastre? Yo pregunté. Estar preparada no es paranoia, si la galaxia sigue dándote la razón. Levantó la bolsa con un gruñido. Además, el capitán Trell me pidió que hiciera una evaluación de seguridad completa de la nave. Resulta que nuestras capacidades defensivas son lamentablemente insuficientes. ¿Así que de verdad vas a hacer esto? ¿Unirte a la tripulación oficialmente? ¿Oficialmente y para siempre? Sonrió. Alguien tiene que mantenerlos a todos con vida. Mejor que sea yo. Me alegro. Yo también. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Gracias, Krixtal. Por ver más allá de la violencia y ver quién soy en realidad, por apoyarme. Por ser una amiga cuando la necesitaba. Gracias por mostrarme que la valentía no tiene que ver con el tamaño ni la especie. Se trata de elegir actuar cuando es necesario, incluso cuando estás aterrorizada. ¿Estabas aterrorizada durante el ataque pirata? Absolutamente petrificada. Bien. El miedo te mantiene alerta, te mantiene con vida. No es la ausencia de miedo lo que te hace valiente. Es actuar a pesar de él. La voz del capitán Trell resonó en la calma que reinaba en la estación. Todos los miembros de la tripulación del Meridiano Estelar, preséntense para la salida. Despegamos en 1 hora. Mara y yo subimos a la nave juntos, uno al lado del otro, listos para lo que la galaxia nos deparara. Detrás de nosotros, la estación Nueva Hebrón se veía cada vez más pequeña en la ventana. Delante, un sinfín de estrellas y posibilidades infinitas. Y en algún lugar ahí fuera, estaba seguro de que nos esperaban más problemas. Pero esta vez, estaríamos preparados. Esta vez teníamos a una chica de un mundo letal a bordo.